les ha pasado que de repente a ustedes mismos o conocen a una persona que ve algo así desarreglado y lo tiene que acomodar, aunque ni siquiera sea su casa? O que de repente no camina por ciertas orillitas de la banqueta porque es de mala suerte y porque, no sé. Ese tipo de situaciones estresantes se llaman trastornos obsesivos compulsivos. Y hoy vamos a conocer exactamente qué son, cómo se inician, qué tan problemático eso puede ser, esa situación en nuestra vida. Para eso viene nuestro amigo neuropsicólogo, ya lo conocen ustedes, Alejandro Lira, que está con nosotros hoy aquí en la sala. Alex, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Sí. Oye, lo que le obsesivo llamaríamos... compulsivo, sí. así arreglándote. Así. Sí, lo que le llamaríamos, en otras palabras, TOC. TOC. Y todos tienen TOCs, la verdad sí veo que muchos tenemos. Yo soy obsesiva compulsiva. ¿Cuál es el tuyo? La verdad, el mío es estar todo el tiempo en la limpieza y ordenando. No puedo ver desordenado. O sea, veo esto y estoy así arreglándolo y arreglando la mesa. Tengo obsesión de arreglar todo, verlo limpio y ordenado. ¿Por qué nos pasa esto? Bueno, hay que distinguir lo que es un TOC, que es un trastorno, y que algunas personas pues tienen una tendencia a ser perfeccionistas y organizadas. Y la diferencia va a ser cuando ya tenemos un trastorno. Son personas que pueden perder incluso mucho tiempo al día haciendo un comportamiento repetitivo y obsesivo. Como rituales, ¿no? Como rituales, Ay, exactamente. Sí, yo me aviento muchas horas arreglando, limpiando, ordenando. Oye, Ale, pero también hay mucho el tema, igual que cuando te dicen eres bipolar, que la gente toma términos médicos, pero en realidad no están diagnosticados. Entonces, el tratamiento obviamente es diferente, ¿verdad? Exactamente. El trastorno obsesivo compulsivo ha sido muy romantizado por series de televisión Por el y teatro, películas, por el teatro, por ejemplo, la obra de teatro, que es buenísima. Películas como el de que salía Mejor Imposible. Mejor Imposible, que no caminaba en la banqueta. Exactamente, no quería pisar las líneas, tenía que cerrar la puerta 5 veces. Él, por ejemplo, él sí tenía un TOC. Y en la misma película él va reflejando que no le gusta y se siente mal, que estos comportamientos obsesivos y compulsivos, uno, no los puede dejar, dos, no los puede controlar, y tres, a él le generaban un malestar. E incluso en un momento de la película menciona que es muy cansado, le dice a la chica, es muy cansado estar pensando así todo el tiempo, porque tenía que repetir 3 veces ciertas cosas. ¿Y cómo inicia esto? O sea, ¿es gradual o de repente? Bueno, uno sí es gradual y se va a dar por causas tanto ambientales como genéticas. Sabemos que la genética es importante, pero también se va a desatar ante ciertos eventos ambientales, como pueden ser traumas en la infancia, incluso el consumo de algunas sustancias. Y se ha explorado que algunas infecciones en niños pequeños por estreptococo pueden provocar la aparición de comportamientos obsesivos. ¡Wow! ¿Y también tienen diferentes espectros el obsesivo compulsivo? Sí, hoy en día los trastornos mentales tienen una clasificación de gravedad que va de leve, moderado, grave y profundo, dependiendo del nivel de disfuncionalidad que la persona está presentando en su vida diaria. Una persona a lo mejor en el espectro leve puede ser, a lo mejor pasar incluso desapercibida para una persona normal. Los problemas en su vida cotidiana no van a ser... O sea, no le afecta. Sí le afecta, pero no tanto. Una persona ya en el espectro grave sí va a tener afectaciones muy importantes. Por ejemplo, hay un programa en donde la gente limpia y tiene una compulsión por limpiar. Y son personas que pueden estar limpiando 6, 7 horas al día su casa. Yo hago eso. Ya estamos... No te rías, entonces está grave. Sí, valdría la pena. Puedes ir el lunes a las 5 o a las 4. A las 4. Bueno, es que a veces nosotros también podemos pensar, por ejemplo, a mí me ha pasado decir, ay, apagué la cocina cuando ya saliste de tu casa, entonces tienes la necesidad de regresar a ver si la apagaste o no. Y nada más te pasa una vez, eso no es obsesivo compulsivo, es nada más que pues estabas distraído, no estabas prestando atención a lo que hacías y ya no te acuerdas. Pero ¿verdad? cuando regresas 3, 4 veces más. Ahí sí, exacto. Por eso hago la diferencia, ¿no? Que nos puede pasar a todos y podemos decir, ay, siempre tengo que regresar. No, en realidad es que pues yo me olvidé, por ejemplo. Exactamente, algunos tenemos pensamientos obsesivos. Por ejemplo, yo cierro mi carro 3 veces, le tengo que dar ti. Pero también tú tienes problema de TOC. Algunas obsesiones, pero eso no es un tienes TOC. el trastorno. ¿Qué es, Eso entonces? no me hace perder mucho tiempo. Ok. Pero, por ejemplo, cuando sales 3 veces de tu casa y te tienes que regresar porque crees que dejaste apagada o prendida la estufa y entonces te tienes que estar regresando y pierdes 1 hora en eso, pues ya hay un problema. Hay unos de estos trastornos que lo hacen porque la gente cree que es de mala suerte. ¿No? Sí. ¿Cómo qué, por ejemplo? Sí, por ejemplo, es que si no cierro mi casa, la cierro, la abro 3 veces,
se meten a robar. Supersticiones, ya. Exacto, son supersticiones. Estos se les llaman pensamientos obsesivos. Son pensamientos recurrentes que la persona no puede controlar, no puede calmar, que le generan mucha ansiedad y que además le van a generar una compulsión. Es decir, él tiene la idea que le van a abrir la puerta y que entonces la compulsión lo lleva a cerrar la chapa 3, 4, 5 veces porque él cree que de esa manera Se asegura más. se va a asegurar que la puerta no pueda ser abierta por un ladrón. Cuando la realidad es que no importa si la cierras 15 veces. Una vez. O a poner O un una. montón de picaportes, he visto en las Exactamente. películas, es que se ha también. graficado muchísimo este Pues en esa trastorno. Ahora, película también la hacía atrás. Sí, tenía Ajá. 5 chapas para cerrar. Entonces, una Oiga, pregunta. doctor, Ale. pero ¿cuándo se considera ya grave? Por ejemplo, hay una película de Leonardo DiCaprio también del primero que hizo el primer vuelo en el Atlántico y él tenía la obsesión de lavarse todo el tiempo las manos desesperado hasta que se sangraba, hasta que llega un momento que pierde la razón. ¿Hasta qué punto sabemos que ya es grave? por ejemplo, este era un TOC, él ya tenía un TOC y él tenía un pensamiento obsesivo acerca de los gérmenes. Él pensaba que el mundo estaba sucio y que cualquier cosa que tocara lo iba a contaminar. Entonces, su obsesión lo llevaba a lavarse las manos compulsivamente. Hay una escena muy específica en un baño donde él se está lavando, se acaba todas las toallitas húmedas y todo el jabón y tiene las manos lastimadas y entonces va a salir y Y se ya da no puede cuenta agarrar que la tiene manija. que agarrar la manija y voltea y dice, ¿y ahora cómo salgo? Y se queda esperando en el baño hasta que alguien entra, porque él ya no podía agarrar la manija de la, Ok. ¿no? Entonces, esos son los pensamientos obsesivos que nos llevan a la compulsión. Desde afuera pueden parecer chistosos, pueden parecer graciosos. Cuando uno es familiar, a lo mejor llegan a parecer molestos y dices, ay, ya no importa cuántas veces, pero hay que ser comprensivos. Entonces, ¿la gravedad en qué momento la captamos? La gravedad se va a dar por la cantidad de tiempo y la disfuncionalidad en tu vida. Si pierdes 10 horas al día limpiando tu casa y ya no puedes ir con tu familia, ya no puedes ir a trabajar, ya no puedes estar en una junta porque compulsivamente tienes que limpiar, entonces ya tienes un problema. Si solo te gusta que tu casa esté limpia y ordenada y a lo mejor le inviertes cierto tiempo al día, pero Está no te bien. genera una disfunción, pues no está mal, hay gente perfeccionista. Pero cuando dejas de hacer otras cosas para hacer esa compulsión, entonces ya hay una afectación y necesitas ayuda. Claro, ahí hay una diferencia importante, creo, entre justamente un trastorno psicológico y un tema de perfección, porque la perfección, muchas veces en la sociedad nos han dicho, no, es que los perfeccionistas o los multitasking, pues son las personas más hábiles y tal, y en realidad no es así. Porque al ser perfeccionista tienes como un rechazo a la aceptación y cuando tienes un rechazo a la aceptación caes en frustración y en otros sentimientos que te llevan a depresión, frustración y demás. Entonces, no es lo mismo, pero sí también has de estar alerta con ese perfeccionismo. Exactamente, cuando ya vemos que un familiar o nosotros mismos está teniendo estos rituales, está tocando la puerta 3 veces. Por ejemplo, había una serie donde un personaje tocaba 3 veces la puerta. Ta, 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 Ah, ta, ta. Sheldon Cooper. Sheldon era Cooper. Y un día lo interrumpen. Ajá. Y entonces él ya se iba y se regresa y toca para completar su y ritual. se sentaba en el mismo lugar. Se tenía que sentar en el Era, mismo lugar. "You're in my spot, estás en mi lugar. Y los corría y se sentaba ahí en su Exactamente. lugar. Entonces, y todo le gustaba. Además, él entraba a su casa y veía y decía, alguien movió mis cosas. Ajá. O sea, nada más de entrar, Él es un trastorno. él ya tenía un toque. Y O otras ordenas cosas. en la alacena las latas de la misma Exacto. forma. Y así. Por ejemplo, algo muy clave en él es que tenía que comer su desayuno, tenía un calendario por días. Ah, Y también. entonces tuvo él un eso. día dice, se me antojó el cereal. Qué lástima que hoy no puedo comer cereal porque hoy es toca jueves, waffles. Exacto. Y era con la comida, la pijama también. De que, no, Exacto. esa es la pijama de los martes, decía. Y era muy obsesiva su vida. Exactamente. Y lo hacía muy caricaturesco porque era la serie de Pero comedia. ahí Sí. viene la pregunta de que todos tal vez queremos saber. ¿Tiene solución? Sí tiene tratamiento, es importante. Un trastorno mental no se cura, o sea, hay que lidiar con él el resto de nuestras vidas, pero sí tiene un tratamiento. Hay que ir con un psiquiatra, en este caso, y también con un terapeuta cognitivo-conductual, que es la terapia que se ha encontrado tiene mejores efectos en el trastorno obsesivo-compulsivo. Pero es importante que siempre vaya acompañado de un tratamiento psiquiátrico, porque en este caso, pues ya hablamos de algo que pues un poco se sale de las manos de lo que un terapeuta, un psicólogo normal podría tener. Y Ale, algunos. Sabemos que cada ser es individual, entonces, por ejemplo, ¿no? Hay diferentes factores que te generan este trastorno. Puede ser el genético, como decías, el ambiental, un trauma en la niñez. Si fuese el caso del trauma en la niñez, en ese específico punto, ¿se podría trabajar más profundamente en ese trauma para poder sanar el trastorno o de plano
Claro, que se tiene que trabajar ese trauma. Generalmente hay la conjunción del factor ambiental y el factor biológico. Pero sí se ha encontrado que cuando se trabajan estos traumas en la infancia, que a veces no solo el trauma lo podemos entender como un evento fuerte, impactante, a veces también va a tener que ver con la manera en la que nos educaron. Progresivamente. Entonces nuestros papás a lo mejor nos educaron para ser muy limpios, ordenados, y no, es que toda la casa tiene que estar siempre limpia y todo tiene que estar ordenado y la superficie tiene que estar blanquísima, que tú te veas reflejado. Y entonces esto pues es un aprendizaje que de alguna manera también genera el trastorno. Esos son tocs de afuera, ¿no? La limpieza, el cerrar el carro y todo eso. Pero a ver, las personas, y aguas allá, porque yo los he visto algunos, que van al gimnasio y se quieren poner mucho más grandes o que hacen dietas y están flaquitos y dicen, no, me voy a hacer la lipo, cálmate. O de repente también quiero, ya se hicieron alguna cirugía y quiero otra y otra y otra. ¿Eso también es un TOC? Puede ser un TOC. El TOC entra dentro de un grupo de trastornos que son trastornos de ansiedad, porque un pensamiento genera ansiedad. Por ejemplo, algunos trastornos alimenticios también generan esta ansiedad. Es que tengo que estar súper delgado, porque no, estoy gordo. ¿Y de dónde si ya? Y es cuando provoca la bulimia, exacto, la anorexia. Pero estas personas también tienen una distorsión de su perspectiva o de su realidad corporal. Ellos sí se ven gordos y eso es lo que a veces nosotros no entendemos. Nosotros lo vemos y no estás gordo, pero él sí se ve gordo. Entonces hay que trabajar también desde su imagen corporal. Las personas vigoréxicas, que son estas que hacen tanto ejercicio y no, es que este músculo no está bien marcado, dices, o sea, es que ya no se puede marcar más. Va a reventar. Va a reventar. Y están todo el día en el gimnasio. Están todo el día en el gimnasio y lo ven igual que una persona anoréxica, que se ve gorda, él se ve y dice, no, es que estoy flaco, raquítico y me falta fuerza y músculo aquí. Y entonces tienen que trabajar más. Oye, Ale, qué importante lo que acabas de decir, porque si nos ponemos a pensar aquí salta mucho la compasión y la empatía. Si tenemos a un familiar, un amigo, tu pareja o alguien, tiene cualquiera de estas condiciones, situaciones, pues es entender que él sí se está sintiendo como dice, él está viviendo como dice y pues hay que ayudarlo a buscar ayuda, pero no juzgar, no maltratar, porque solamente la ansiedad va a crecer y tenemos que ser más humanos con eso también. Exactamente. En la serie que mencionaba René hace un momento, pues lo pintan de una forma muy caricaturesca, se burlan, a veces le hacen bromas a esta persona porque es obsesiva, ¿no? Pero hay que entender que esta persona realmente le genera mucha ansiedad. Hay personas que están viviendo un verdadero infierno en su cabeza y es muy difícil de verdad vivir cada día con ese problema. Entonces, en vez de burlarse, ayúdenlo, como dice. Mejor busquen especialistas como Alejandro. Como Alex. Muchísimas gracias, mi querido Alex. Gracias, Ale. De verdad, sí, nos moviste fibras, porque tenemos la tendencia, gracias a la televisión, de la comedia, de reírnos de esto. Pero no es así. Vamos a una pequeña pausa, familia linda, y volvemos. ¡Chao!